Como les decía, nosotros hoy vamos a arrancar con el módulo de producción de texto. Este módulo tiene una duración de 80 horas. Las 80 horas las vamos a trabajar 40 horas sincrónicas, es decir, a través de este medio que lo estamos haciendo en este momento, y van a trabajar 40 horas asincrónicas. Es esa horita que vamos a tener ahí extra, como vamos a estar trabajando tantos ejercicios, entonces yo los voy a dejar y ustedes van a tener esa ventana de tiempo para que ustedes vayan resolviéndolo. Lo vamos a iniciar hoy 21 y culminamos el día 15 de septiembre. Iniciamos martes, culminamos martes. Si de pronto por la cuestión de la luz o algo se presenta algún inconveniente, entonces rodamos la fecha o programamos para otro día, porque ahora con la cuestión de la luz algunas veces se nos pierden algunas clases en el horario establecido. Por otro lado, todo lo que vamos a nosotros a estar trabajando dentro de este contexto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo tipo teórico práctico. Por eso les preguntaba lo del computador. Entonces, como no tenemos, como varios de los compañeros no tienen computador, igual los ejercicios los vamos a hacer, pero entonces los vamos a hacer en hojas de blog. Es lo mismo porque la finalidad del módulo es que ustedes aprendan a redactar y que ustedes aprendan cuáles son esos lineamientos que exige la normatividad INCONTEC con respecto a cómo va distribuida la información dentro de un documento. Esa es la finalidad de este módulo que nosotros vamos a comenzar a partir de hoy. Como tengo varios estudiantes nuevos en la sala, la dinámica conmigo funciona de esta manera. Yo voy explicando. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, la pueden formular sin ningún problema. Por favor, lo que no comprendan, me lo pueden indicar. No es que yo a la profesora no le entendí nada de lo que me estaba diciendo. No, lo que usted no entienda, usted me va a decir, profesora, disculpe, ¿me puede repetir lo que usted acaba de decir? ¿Me puede explicar con otro ejemplo para entonces yo poderle entender? Y lo otro es que yo tiendo a estar haciendo preguntas durante el transcurso de la clase. Así puedo mirar de qué manera ustedes se están familiarizando con lo que yo estoy indicando y que debo ampliarle a cada uno de ustedes. Entonces les decía que nosotros vamos a trabajar con el módulo de elaboración de documento. Hoy es nuestra primera clase y vamos a familiarizarnos con lo que son los conceptos y principios básicos de este módulo. Hoy no vamos a hacer ningún ejercicio, hoy vamos a estar familiarizándonos con una serie de conceptos, de definiciones que les van a servir a ustedes cuando ya nosotros comencemos en ese proceso de redacción, ¿ok? Entonces, hay una serie de elementos dentro de el mundo de la elaboración de un documento que ustedes deben aprender a diferenciar. Vamos a arrancar con esos conceptos desde ya, con lo que ustedes deben aprender a diferenciar, y uno de esos conceptos tiene que ver directamente con la transcripción. ¿Qué es eso de transcripción? ¿Por qué se le llama transcripción? ¿Y por qué también existe la redacción? ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y otro? Porque algunas veces yo digo estoy redactando y otras veces digo estoy transcribiendo. ¿Y qué tiene que ver esos dos conceptos con el concepto de elaboración de documentos? Entonces, comenzamos. ¿Qué es eso de transcribir, profe? Transcribir es sencillamente llevar a cabo, escribir, bien sea de forma manual o bien sea a través de una máquina, cualquier tipo de información y plasmarla en un soporte. Ese soporte puede ser virtual o ese soporte puede ser físico. Cualquiera de esos dos elementos pueden ser. O puede estar grabado, cualquiera también de ese esquema, podemos mirar. Ahora, debemos aprender, digamos que no en todas las partes, de hecho en algunas regiones del país también se llama, no se le dice transcribir, sino desgravar, que es cuando yo tomo de un soporte y lo paso a otro soporte, o cuando paso un documento de forma escrita, lo paso a forma sonora o lo hago a la inversa. Eso se le llama también desgravar. Entonces, para que nos quede claro, ¿qué es eso de transcribir? Cuando yo tomo de un soporte, lo paso a otro soporte, bien sea de forma manual, bien sea en una máquina, y tomo esa información y la plasmo en otro lugar, ¿ok? Entonces, dentro de esa misma escala,
cuando nosotros estamos hablando de transcribir, nosotros nos vamos a encontrar, ustedes en su área de trabajo se van a encontrar con dos tipos de transcripciones. Se van a encontrar, ¿por qué, profesora, con dos tipos de transcripciones? Porque van a tener que ver directamente con la labor que ustedes estén llevando a cabo o con la necesidad que se tenga en el momento. Entonces, la primera transcripción con la cual ustedes se van a encontrar en su área laboral es lo que se le denomina la transcripción literal. Profesora, ¿qué es eso de transcripción natural? La transcripción natural es cuando yo tomo cuando yo tomo un documento y tal cual como está en la fuente, yo lo voy a transcribir sin cambiar absolutamente nada. Esa es la transcripción literal. Si yo en la transcripción literal cambio una coma, ya estoy dañando el documento origen. Profe, ¿y en qué áreas me voy a yo encontrar una transcripción literal? Una transcripción literal usted se la puede encontrar si llega a trabajar en un juzgado, si llega a trabajar con un abogado, si llega a trabajar en una inspección de policía, si llega a trabajar en un consultorio de ecografías, de exámenes, porque usted ahí no se puede permitir cambiar el esquema original. Usted tiene que transcribir textualmente lo que a sus manos está llegando. Por ejemplo, si ustedes trabajan en un centro de diagnóstico, supongamos que sea de radiología, y en ese centro de diagnósticos, el doctor, que es lo que hacen ahora, o la persona que se encarga, el radiólogo, llega y graba todo lo que está haciendo en el examen, tal cual como el médico lo está indicando ahí, usted tiene que plasmarlo en el soporte que usted le va a entregar al cliente, en este caso al paciente. Entonces, a eso se le denomina transcripción literal. Y la persona que hace la transcripción literal no se puede permitir cambiar nada. ¿Por qué no se puede permitir cambiar nada, profe? Porque tiene que ver directamente con la fidelidad de la información. Y ya viene un componente legal, porque si, por ejemplo, ustedes trabajan con un abogado, si ustedes le cambian algún contexto a una declaración, ya ustedes automáticamente están cambiando el mensaje. Profe, y si resulta que la persona habló mal, si resulta que la persona pronunció de forma incorrecta, si resulta que de pronto la persona es de esas personas que hablan con mucha onomatopeya. Para los que no saben qué es una onomatopeya, son las personas que tienden a hablar con muchos sonidos. Esas personas que si, por ejemplo, van a decir que alguien subió las escaleras y entonces lleguen y dicen, no, y alguien subió la escalera y rin, 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 y pum, llegó rapidito arriba. Ya ahí está haciendo utilización de onomatopeyas. Cuando ustedes están haciendo una transcripción literal, ustedes esos sonidos tienes que transcribirlos textualmente como la persona lo está indicando. Si la persona de pronto tiene errores de pronunciación y en vez de decir haya, dice aiga, ustedes tienen que colocarlo. Y si en vez de decir, por ejemplo, estábamos, no, estábanos, igual deben colocarlo. Entonces, para que nos quede claro, todo lo que tiene que ver con contexto literal, yo voy a tomarlo tal cual, como lo encuentro en la fuente. Si la fuente es oral, si es una persona que me está diciendo, un cliente que me está diciendo de forma directa, me está narrando algo y yo estoy tomando la transcripción, tengo que tomarla así. Si la estoy tomando de un audio, lo tengo que tomar así. Y si la estoy tomando de un texto escrito, igual también la tengo que tomar así. Siempre y cuando la necesidad implique que es literal. Y ya les indiqué cuándo es literal. Cuando se requiere que sea un documento probatorio. Cuando se requiere que sea un documento técnico. Va a depender de mi área de trabajo. Entonces, dentro de ese contexto, cuando nosotros estamos trabajando también en este mundo de la elaboración del documento, nosotros también nos vamos a encontrar, así como tenemos una transcripción literal, que era lo que les decía ahorita, también nos vamos a encontrar con una transcripción natural. Profe, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué es eso de transcripción natural? La transcripción natural ahí es donde quien está haciendo la transcripción le puede colocar su sello a esa transcripción. Pero hago una aclaración. Colocar el sello no es cambiar el mensaje que se quiere transmitir. Colocar el sello es si tiene errores ortográficos, yo se los voy a corregir. Eso incluye si no le colocaron los signos de puntuación como debía ser.
si omitieron una coma, si es una pregunta y no le colocaron los signos de interrogación donde debían colocárselo, si la persona pronunció mal, yo lo puedo corregir. Si la persona utiliza onomatopeyas, si es una transcripción natural, yo las onomatopeyas las puedo omitir. Eso lo puedo hacer en una transcripción natural. Profesora, ¿cómo hago yo para saber cuándo necesito hacer una transcripción literal y cuándo necesito una natural? Si yo soy una secretaria, si yo soy un asistente administrativo, me están pasando un documento que escribió don Luis, el señor que acaba de llegar a hacer una solicitud, y resulta que el señor Luis tiene problemas de ortografía. Pero en la empresa se exige que el cliente haga por escrito la solicitud y que posteriormente la secretaria o los asistentes o los secretarios, es decir, ustedes, hagan la transcripción. Entonces, ese documento que el señor Luis le entregó, usted le va a colocar las comas, le va a corregir los errores ortográficos y demás, porque en ese caso es un trámite administrativo, no es un trámite legal. Entonces, dentro de ese esquema de lo que tiene que ver con la parte de una transcripción literal y una transcripción natural, veamos nosotros un esquema. Por ejemplo, se supone que esta parte que está aquí la está narrando alguien, lo está haciendo de forma verbal y está diciendo, no me acuerdo, era de noche, lo único que vi fue una persona que andó por ahí. Listo, la persona está narrando algo. Esto lo estamos haciendo de forma literal. Todo lo que la persona indicó, todas las onomatopeyas, todos los errores de pronunciación, nosotros lo tomamos en esta transcripción que hicimos. Cuando nosotros vamos a hacer esa transcripción de forma natural, miren cómo lo hacemos. Entonces, miren que todo ese, el andó, que lo está pronunciando mal, miren cómo ya está corregido en este esquema. No me acuerdo. Mire que comenzamos ya a utilizar los signos de puntuación, punto y coma, era de noche. Lo único que vi fue una persona que anduvo por ahí. Fue lo único, ¿no es cierto? Acá, pregunto, Nelcy, ¿cuál es la intención de ese mensaje que se está transcribiendo ahí? Lo que dice ese mensaje. Sí, O de ¿cuál es la intención? la diferencia entre lo natural y lo literal. No. ¿Cuál es la intención? Lo que dice el mensaje, independientemente si está de forma literal o si está de forma natural. Ok, él está haciendo una declaración, es lo que entiendo. Le están preguntando algo que sucedió. Y él dice que no se acuerda y que eso fue lo que vio. Y en el mensaje anterior, de forma literal, se le nota como nerviosismo. En lo que dice, no, o sea, como eso demuestra como eso, o sea, es lo que entiendo. Y allá lo corrigió, aquí está el literal, que fue lo que él declaró, y luego allá ya está corregido, o sea, de forma natural, como dijo usted, con los signos de puntuación y todo, y pues no se altera el mensaje, pues da el mismo mensaje, el resultado que lo que la persona declaró, pues. Correcto. Eso es lo que yo quiero que le quede claro a todos los que estamos acá en la sala. Esa parte de que yo puedo hacer la transcripción natural, si se me permite, si mi área de trabajo lo permite, pero que el mensaje no vaya a cambiar. Yo no puedo cambiar el mensaje, que no se altere el mensaje. Yo tengo que estar muy pendiente de esa parte, que transcribir de forma natural no es decir que de pronto a mí se me ocurre, porque mi fantasía es así, decir, no es que la persona dijo que vio un cuchillo, no, ahí en ningún momento está diciendo que vio un cuchillo. Ahí en ningún momento está diciendo que vio que atacaron a alguien, no, nada. Sencillamente está dando unas declaraciones, está diciendo que era de noche, que lo único que vio fue una persona que anduvo por ahí, que pasó por ahí. Incluso uno puede cambiar los verbos siempre y cuando sean sinónimos de, que no cambie el contexto. De pronto a mí no me gustó el anduvo, no me gusta, y lo puedo cambiar por pasó. ¿Qué pasó? Caminó por ahí. Claro, porque él dijo una persona y no especificó si fue femenino o masculino. Exacto. No puedo Ahora, agregar esa eso. parte también tengo que estar muy pendiente. Dice una persona, no dice una señora, un señor, un joven, un Es niño. correcto. No Una persona general. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de este esquema, vamos a ver acá, Angélica. Entonces, ¿qué podemos decir
¿qué es una transcripción literal? ¿A qué le llamamos entonces nosotros transcripción literal, Angélica? Transcripción literal se le llama a aquella que no se le cambia nada. Se escribe tal cual como se pronuncia o como está escrito en otro papel. Muy bien. ¿Qué pasa si yo le hago un cambio a una transcripción literal y estoy trabajando en un juzgado? Pues la declaración o ya no sería transcripción literal. Y si estás trabajando en un juzgado, la transcripción debe ser literal, porque al hacerlo natural sería cambiar la regla del trabajo. Correcto. Entonces, es muy importante que se quería comer para que las declaraciones lleguen, se dijeron. Correcto. Ahora, aquí viene la parte legal. Si ustedes llegan a estar trabajando en un juzgado, si ustedes llegan a estar, muy bien, Angélica, si ustedes llegan a estar trabajando en una inspección, si ustedes llegan a trabajar con un abogado, ya viene el componente legal. Si yo cambio una declaración, yo estoy dañando el contexto del documento. Y yo no puedo hacer eso porque se supone que eso tiene acervo probatorio, se supone que eso es una prueba, se supone que yo estoy tomando información que tiene que ser fiel a la fuente. Puede que la fuente me lo haya dicho a mí de forma directa, puede que la fuente me lo haya escrito en un papel, pero tiene que ser fiel a cómo se está manejando. ¿Ok? Listo. Seguimos entonces acá. Dentro de este mismo esquema, Preciosa, entonces ya Angélica nos dijo que es una descripción natural, literal. ¿Qué es entonces una transcripción natural, Preciosa? Es lo contrario de la transcripción literal. O sea, en esta se pueden cambiar si una persona, por ejemplo, como en el ejemplo que usted dio, si tartarea mucho, hace se pueden cambiar. Correcto. Preciosa, en una transcripción natural tú puedes corregir errores ortográficos. Sí. Correcto. Muy bien. ¿Por qué se puede hacer? Se hace por la sencilla razón que en la transcripción natural ustedes se pueden permitir corregir todo aquello que ustedes consideren que no está bien hecho. Pero, ¿qué debo yo tener en cuenta cuando hago la transcripción natural, Preciosa? Puedo corregir ortografía y demás, pero ¿qué debo yo tener en cuenta? ¿Qué es ese elemento que no me puedo permitir que se altere? O sea, lo que da a entender. Lo que da a entender, el mensaje, ya. El sentido de lo que yo quiero transmitir, yo no lo puedo cambiar. Listo, pues. Seguimos aquí. Entonces, dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando, miren que ya vamos por ese esquema. Hacemos ya una diferencia de esos términos que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos cuando estamos trabajando en el esquema de la redacción, ¿no es cierto? Ya sabemos, en nuestro mundo de redacción o elaboración de documentos, vamos a encontrarnos con una transcripción natural y vamos a encontrarnos con una transcripción literal. Profesora, y usted todavía no nos ha hablado de redacción. ¿Por qué no nos habla de redacción? Porque resulta que cuando estamos redactando, ese es otro componente. Hoy nos vamos a centrar primero en este esquema y mañana vamos a entonces hacer esa diferencia en cuándo nosotros estamos transcribiendo y cuándo estamos redactando. ¿Ok? Entonces, dentro de este mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, en nuestra área nosotros nos vamos a encontrar con unos documentos. Eso que se le denomina gestión documental, que tiene que ver con transcribir, bien sea, no importa si es de forma natural, no importa si es de forma literal, o no importa si estoy redactando, a todo ese esquema se le llama gestión documental. Pero resulta que ustedes van a trabajar con diferentes tipos de documentos, con diferentes clases de documentos, y dependiendo del tipo de documento, así son los lineamientos que ustedes van a seguir. Entonces, dentro de esa escala, lo primero que nosotros con lo que nos vamos a relacionar es con qué es un documento, a qué se le denomina documento, o qué se conoce como documento dentro de esa estructura. Lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que un documento no es ni más ni menos que un soporte.
Eso es un documento, un soporte que representa algún tipo de información. Ese soporte puede estar en físico o puede estar en digital. Eso debo tenerlo yo claro, que no necesariamente para que se considere un documento yo debo tenerlo en la mano. Yo puedo también tenerlo en un soporte virtual, en un computador, en un celular, en una tablet. Puedo tenerlo en un componente auditivo, en una cinta, igual es un documento. Puedo tenerlo en un CD, igual es un documento, solo que el medio de almacenamiento está variando. Entonces, siempre que nosotros estamos hablando de documentos, nosotros nos vamos a encontrar con que el documento tiene lo que se le denomina una triple dimensión. Profe, ¿qué es eso de triple dimensión? Lo primero, que tiene un soporte. Yo debo identificar cuál es ese soporte. Si es un soporte físico, si es un soporte material, si es un soporte virtual. Profesora, ¿por qué yo tengo que tener en cuenta eso? Porque dependiendo del soporte, así es el manejo que usted le va a hacer a ese documento. Si de los que están aquí en la sala, ya varios debieron haber visto gestión de archivo y gestión de documento. Ya esos estudiantes que lo vieron saben que dependiendo de ese tipo de documento, así varía la característica de cómo va a ser el archivo de ese documento, de cómo se va a hacer el radicado de ese documento, cómo va a ser el almacenamiento del mismo, ¿no es cierto? Los que no lo han visto, cuando ya vean ese módulo, se darán cuenta por qué yo debo tener en cuenta en el documento lo que tiene que ver con la parte del soporte. Asimismo, también viene la parte del mensaje. ¿Qué tipo de mensaje es? Por lo general, siempre es informativo. Puede ser de carácter informativo organizacional, puede ser comercial, puede ser sencillamente publicitario. Ya ahí sí va a depender de la finalidad de lo que uno está haciendo con el documento, qué tipo de documento uno redactó. Así también viene la parte de la posibilidad de la difusión del mensaje. ¿Por qué medio yo lo puedo difundir? ¿A cuántas personas yo quiero llegar con ese mensaje? Porque eso también va a depender de qué manera yo lo voy a redactar. Si lo voy a redactar para una sola persona, si me puedo dirigir directamente a esa persona, por supuesto, el lenguaje de la redacción va a tener un uso de pronombres, de artículos y de derivaciones totalmente diferentes a si me voy a dirigir a muchas personas. Entonces, de ese esquema va a depender cómo voy yo a hacer la redacción. Entonces, para que nos quede claro, la parte del soporte determina el manejo que le voy a dar. Es decir, la forma como lo voy a archivar, la forma como lo voy a tratar, la forma como lo voy a radicar. El mensaje va a depender incluso el colorido que yo le voy a colocar. No es lo mismo que ustedes trabajen en una empresa y los manden a hacer la tarjeta de invitación de la cena navideña, que ustedes se pueden permitir utilizar incluso colores, papeles de colores, sobres de colores, figuras, cosas muy alegres, a si yo me voy a dirigir al gerente de un banco o si voy a pasar un memorándum, si voy a pasar una circular. Miren cómo cambia el contexto informativo. De esa misma manera, entonces, lo que tiene que ver con la parte de la transmisión. ¿A cuántas personas va a ir dirigido ese mensaje? Eso va a determinar la redacción que yo voy a hacer. Hoy, como les dije, vamos a estar trabajando toda esta parte general. Después, cada uno de esos elementos nosotros los vamos a ir plasmando en los diferentes documentos que vamos a estar trabajando. Entonces, dentro de esa misma escala, cuando nosotros hablamos de clasificación de documentos, nosotros nos vamos a encontrar con una serie de grupos y al mismo tiempo subgrupos, porque de cada una de estas clasificaciones que ustedes están viendo en este momento en el monitor de ustedes, ustedes pueden ver que existe una clasificación general y de esa clasificación general yo ahora voy a comenzar a desprenderles una pequeña clasificación. Se estarán preguntando, profe, pero ¿y por qué nosotros tenemos que saber cómo se clasifican los documentos? Pues tienen que saber por la sencilla razón de que para yo poder aprender a elaborar un documento,
para yo poder saber cuánto tiempo tengo que tener ese documento en la empresa y qué manejo le debo dar, tengo que identificar qué tipo de documento es el que yo tengo en el momento en la mano. O qué tipo de documento tengo yo en el momento la responsabilidad de crear o de producir. Entonces, dentro de esa clasificación general, ustedes se van a encontrar dos grandes escalas. ¿Cuáles son esas dos grandes escalas, profe? La primera, que es el soporte y la transmisión de la información, y la segunda, el mensaje informativo. Esas son las dos grandes escalas. Dentro de cada uno de estos, nosotros vamos a comenzar a desglosar cada uno de los elementos que se encuentran. Entonces, de acuerdo al soporte y la clasificación, es decir, en qué está contenida la información, ustedes se van a encontrar con tres tipos de documentos. ¿Cuáles son esos tres tipos de documentos, profe? El primero de ellos es lo que se denomina el documento sonoro o documento auditivo. Es todo aquello que tiene que ver con la parte auditiva. Si yo les paso un mensaje de voz por WhatsApp, ¿qué tipo de documento es ese? Si yo les paso un mensaje de voz por WhatsApp, ¿qué tipo de documento es? Auditivo. Auditivo. Auditivo, Auditivo. correcto. Eso es un documento auditivo. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, en este momento que cuando yo inicié la clase y les dije a ustedes que yo iba a hacer una grabación, el resultado de esa grabación, ¿será que es audiovisual? Claro. Sí. Sí. Ya lo podemos ver y ya lo escuchamos. Ya lo pueden ver y ya lo escuchan. Resulta que a Angélica le sale trabajo en la Secretaría de Educación como secretaria. Y resulta que a la oficina de Angélica llega un oficio donde dice, entonces les decía, dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando, si Angélica está trabajando en la Secretaría de Educación y a Angélica llegan y le indican que haga una transcripción literal de la clase que la profesora Dalis hizo, ¿qué tiene que hacer Angélica? Angélica, ¿qué debes hacer? Transcribir todo tal cual usted lo está diciendo. Correcto, muy bien. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro dentro de este contexto, porque lo vamos a estar trabajando durante todo el módulo. Cuando nosotros estemos haciendo una redacción de un documento, yo les voy a decir, jóvenes, este documento lo vamos a redactar de forma literal. Jóvenes, este documento lo vamos a redactar de forma natural. Ya cuando estemos allá y ya ustedes estén familiarizados, si el documento tiene un error ortográfico, ustedes deben corregirlo si la profesora les indica que deben hacer una transcripción natural, ¿ok? Entonces, dentro de esta misma escala, nosotros también nos vamos a encontrar entonces con los documentos textuales. Como su nombre lo indica, es todo aquello que está en un soporte escrito. Todo. Las cartas, un periódico, una revista, todo aquello que está en esquema escrito, a eso se le conoce como documento textual. Es el documento que más van a usar ustedes en su área de trabajo. Va a ser, digamos que, el documento con el cual ustedes van a tener que estar lidiando con muchísima más frecuencia dentro del área de trabajo que ustedes se encuentren. Entonces, asimismo, dentro de esta escala, miren que dijimos, ¿no es cierto? Estos tres esquemas que acabamos de ver ahora, que es el sonoro, el audiovisual y el textual, tienen que ver con la clasificación del documento de acuerdo al soporte, de acuerdo a dónde está contenido. Si está contenido en una cinta magnética, si está contenido en un mensaje de voz, si está contenido en un audiovisual o si está contenido en un esquema de texto, ¿no es cierto? Eso es directamente con el que nosotros estamos trabajando ahora en este momento. Así también nosotros nos vamos a encontrar con otra gran escala que tiene que ver directamente con el mensaje informativo. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a transmitir dentro de ese esquema? ¿Qué es lo que se busca con ese documento que yo en el momento tenga? Entonces, de acuerdo al mensaje informativo,
nosotros nos vamos a encontrar con la siguiente escala. La primera de ellas, ¿cuál es, profe? La primera de ellas son los documentos comerciales. La segunda escala, dentro de el mensaje, de acuerdo a lo que yo quiero informar, son los documentos legales. Y la tercera son los documentos administrativos. Ahora viene una parte que yo quiero que por favor a ustedes me les quede completamente clara, porque algunas veces es una confusión que se presenta en el lenguaje de lo que tiene que ver con el mundo de la redacción. Muchas personas le llaman documentos administrativos a todo aquello que produce una organización y resulta que no es así. Resulta que los documentos comerciales, los documentos legales, también hace parte de los documentos organizacionales. Cuando yo le hable a ustedes de documentos organizacionales, le estoy hablando de todo aquello que puede producir una empresa. ¿Ok? Ok, continuamos entonces. Les decía que no debemos entrar de pronto en esta confusión que algunas veces se genera, que cuando se habla de lo que tiene que ver con la parte de documentos organizacionales, automáticamente encajan dentro de documentos organizacionales todo lo que tiene que ver con la carta, o todo lo que tiene que ver con un acto, o todo lo que tiene que ver con una circular. No, esos son documentos administrativos. Dentro de una empresa, lo que tiene que ver con la parte de los documentos organizacionales, en una empresa siempre nos vamos a encontrar con los mismos tipos de documentos. Profe, ¿cuáles son esos tipos de documentos? Siempre nos vamos a encontrar con documentos comerciales, siempre nos vamos a encontrar con documentos legales y siempre nos vamos a encontrar con documentos administrativos. Vamos a ir desglosando uno a uno cada uno de estos elementos. ¿Cuáles son esas características que tienen? Para quedarnos finalmente con los administrativos, que son los que nosotros vamos a estar trabajando en este módulo. Profe, ¿y en este módulo nosotros no vamos a trabajar documentos comerciales? No, porque no es competencia de este módulo. Nosotros en este módulo nos vamos a centrar en la redacción de todo lo que tiene que ver con documentos administrativos. Entonces, ¿qué es un documento comercial? Y cómo nosotros nos vamos a encontrar en nuestra área de la empresa. Como su nombre lo indica, todo lo que tiene que ver con documento comercial es aquel tipo de documento que deja un soporte de una transacción mercantil que se haya hecho. Entiéndase, que implique una compra, que implique una venta. Puede ser de un servicio, puede ser de un producto. Y a su vez, nosotros este tipo de documentos comerciales nos lo vamos a encontrar de dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Nos vamos a encontrar unos documentos externos y unos documentos de uso interno. Esos documentos que se producen dentro de la empresa y que se utilizan dentro de esa empresa. Dime, Fran. Disculpe, profe, ¿me puede repetir nuevamente? Que no escuchaste. Por favor. Ok, no hay ningún... No escuché la definición de los documentos comerciales. Correcto, no hay ningún problema, papá. Decía que un documento comercial es todo aquel documento que sirve para que la empresa tenga un soporte de una transacción mercantil. Todo lo que indica comercial implica mercantil, es decir, compra y venta. Siempre tiene que haber. Y puede ser de un servicio o puede ser de un producto. Les coloco un ejemplo. Cuando ustedes llegan y compran una resma de papel para la empresa, estamos hablando de una factura, que es un documento comercial. Ese documento comercial... Oiga, se escucha atrás. Jóvenes, por favor, cierren el micrófono. Preciosa, cierra el micrófono. Gracias. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, Fran, te decía que esos documentos comerciales se pueden dividir en dos. Se pueden dividir en uno externo y uno interno. Una factura puede cumplir los dos esquemas. Profe, ¿por qué una factura puede cumplir los dos esquemas? Porque una factura es de uso externo cuando la empresa expide la factura para que otra empresa la utilice. Es decir, cuando yo hago la venta, ¿no es cierto?
De uso interno, cuando yo hago una compra, volvemos al ejemplo de la resma de papel, ustedes compraron una resma de papel, esa empresa, esa factura es de uso interno porque va a representar una compra que se hizo, un gasto que se hizo, ¿cierto? Y ustedes lo tienen que reflejar y tienen que guardar el soporte. Incluso cuando una factura es de uso interno, tiene que haber un soporte físico. Yo hice una compra, tiene que haber un soporte físico. Cuando es de uso externo, esa factura se queda en un contexto virtual, a menos que en la empresa lleven el doble esquema, que cada vez que hagan un tipo de transacción, emiten una factura, queda un soporte físico y queda también un soporte virtual. ¿Ok? Entonces, dentro de esa misma escala, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, lo que tiene que ver con las partes de los usos externos, las facturas de compra, lo que yo les indicaba ahorita, o un recibo de pago. Cuando yo llego y le pago a Juanito, porque Juanito llegó, hizo un trabajo en mi empresa y yo necesito dejar un soporte. Cuando ustedes estén en su área de trabajo, cada movimiento que se haga en el trabajo que tenga que ver con la parte organizacional, es decir, todo lo que tenga que ver con la empresa, tiene que haber un soporte. Y eso quiero que por favor les quede claro hoy. En el mundo organizacional, las cosas no se manejan de forma verbal. La forma verbal es mi contacto con el cliente. Lo que habíamos visto en el módulo que acabamos de trabajar ahorita de servicio al cliente, es el componente, es mi canal de contacto, pero lo que tiene que ver con la parte de dejar una prueba, de dejar una constancia, todo se tiene que manejar en papel. Por eso es tan importante este esquema que ustedes están comenzando a trabajar hoy. Asimismo, cuando nosotros estamos trabajando, uso interno, mira lo que yo le explicaba ahorita a Fran, como ustedes pueden ver ahora ahí en sus monitores, puede ser una factura, pero ya es de venta, ya no es de compra. Puede ser un recibo de cobranza, puede ser un presupuesto, puede ser vales. Hay muchos documentos comerciales que son de uso interno, es decir, que son de carácter y responsabilidad de almacenamiento de la empresa. ¿Ok? Esos son documentos que comerciales, para que lo tengamos claro, para que nos quede claro. Un documento comercial es todo aquel que implica una transacción, que implica una compra, que implica una venta. Y se puede dar de dos, uno interno y uno externo. ¿Ok? Entonces, dentro de esa misma área, hay un gran esquema que yo quiero que ustedes tengan presente. Los documentos de instrumentos públicos, entiéndase, escrituras, hipotecas y los documentos de carácter privado, como son los contratos de arrendamiento, los de depósito de información, planillas de sueldo, informes. Los que están acá, que acaban de ver contabilidad, saben exactamente de qué les estoy hablando en esta parte. Aquí, ese tipo de documentos también se consideran comerciales porque hubo una transacción involucrada. Pero miren lo que yo debo tener en cuenta y por qué les estoy haciendo tanto énfasis. Los documentos comerciales se deben guardar por 10 años en físico. Pasado 10 años, la empresa hace lo que se llama digitalización de la información. Escanea o fotografía, ya verá, tendrá que ver con el recurso que la empresa tenga, esa información para dejar un soporte digital. Pero eso no incluye las escrituras. ¿Por qué, profe? Porque las escrituras es lo que se le llama documento de vida perpetua. No son documentos que yo pueda destruir. Profesora, pero si resulta que es una escritura que ya no tienen, desde mi punto de vista, validez porque ya los dueños de ese, pongamos un ejemplo, es un inmueble de la empresa para la cual yo trabajo, es una bodega, y esa bodega nosotros se la compramos a un señor, a su vez ese señor se la había comprado a otro señor. ¿Será que yo esos papeles que me trae ese señor de esa compra que en algún momento él hizo, yo también tengo que guardarlos? Claro, porque eso hace parte de la vida de ese bien inmueble.
yo no puedo destruir lo que se llama el rastro o la trazabilidad de lo que ha ocurrido con ese inmueble, ¿ok? Y eso aplica para vehículos, eso aplica para viviendas, bodegas, edificios, todo lo que tenga que ver con contexto de escritura, yo debo tener en cuenta esta parte que les estoy indicando, ¿ok? Entonces, dentro de esta misma escala, cuando nosotros estamos trabajando, Fran, ¿por cuánto tiempo yo debo guardar un documento comercial? ¿Por cuánto tiempo? Profe, por 10 años, pero luego de eso se sigue guardando pero de forma virtual. Correcto. Dentro de esa misma escala, Manuel, cuando yo estoy hablando de escrituras, ¿las escrituras se consideran un documento comercial? Un comercial, no, un documento permanente. Un documento permanente. Pero al ser permanente le quita la característica de documento comercial. No, Entonces, ¿sí es comercial o no es comercial, Manuel? sí, porque como la empresa compró O vendió. Cualquiera o de las vendió, dos pudo ser eso. Quiero que nos quede claro, no es que el documento, la escritura no sea comercial, sino que como tú lo dices, es un documento de carácter permanente y por lo tal no lo puedo destruir. Ahora, ¿por cuánto tiempo, Natalie, tengo yo que guardar una escritura? Pues señor, por 5 años. La escritura la guardo por 5 años. ¿Estás segura de ello, Ajá. Natalie, que una escritura yo la guardo por 5 años? ¿Estás segura? ¿Te acuerdas lo que indicamos ahorita? Ajá, dime, mi Segura, no. Segura, no. Pero Bueno, no. Tengo mis dudas entre los 5 y 1 año. ok, vamos a mirar aquí con el resto de los compañeros. Zenaida, Ok. ¿por cuánto tiempo, Zenaida, yo debo guardar o archivar una factura? Por 7 años. Por 7 años. Ok, vámonos acá donde Manuel. Manuel, ¿te acuerdas la pregunta que te hice ahorita, no es cierto? ¿Te acuerdas lo que tú me respondiste cuando te indiqué que qué tipo de documento es? ¿Por cuánto tiempo guardo yo la factura, Manuel? La escritura, perdón. la escritura. Uh-huh. ¿Por cuánto tiempo Sí, la guardo? Permanente. si es una escritura, decir que va bien permanente, o sea, no se debe destruir. Eso, correcto. Quiero que esa parte, el resto de los compañeros, si tienen la duda, Natalie, ahora sí debió habernos quedado claro, Zenaida, las señor. escrituras son permanentes, oyeron mis hijas, perpetuas, por eso el nombre de perpetuo, esos son documentos que no se deben destruir, así el bien o el inmueble cambie de dueño, yo voy a guardar cada uno de esos registros, yo lo voy a guardar. Esos son documentos que yo no puedo destruir, a pesar de que son documentos comerciales, pero son documentos comerciales de carácter perpetuo. ¿Oyeron? Listo, pues, que nos quede clara esa parte para que no se nos vaya a cruzar cuando estemos trabajando y se nos olvide por cuánto tiempo nosotros debemos guardar este tipo de esquema. Bueno, seguimos entonces aquí. Así también, ya tenemos, ¿no es cierto? Documentos legales, documentos, ¿se acuerdan que les dijimos? Estamos trabajando en este momento con la clasificación de los documentos de acuerdo al mensaje informativo. Acabo de decirles los documentos comerciales, ¿se acuerdan que les dije comercial, legal y ¿cuál fue el otro que les dije? Comercial, legal y eso, administrativo. Muy bien, listo pues. Entonces, ¿qué es un documento legal? Como su nombre lo indica, es todo aquello que tiene que ver directamente con leyes.
está estandarizado, son documentos de carácter obligatorio, son documentos que se estipulan desde las leyes y son documentos que solamente pueden ser expedidos por una autoridad oficial. Por ejemplo, puede ser la registraduría, por ejemplo, puede ser la fiscalía, por ejemplo, puede ser el bienestar familiar, puede ser la DIAN, cualquier empresa o cualquier entidad de carácter o autoridad oficial. Entonces, dentro de esa escala, cuando ustedes estén en su área de trabajo, ustedes todos, acta de nacimiento, que eso lo tenemos todos, lo que se le denomina el dichoso nacido vivo, eso, ahí ingresa la cédula de ciudadanía, que son documentos que no vencen, en el caso de nuestro país, es un documento perpetuo, es como si fuera nuestra escritura. Es un documento que nunca va a vencer dentro de nuestro esquema. Asimismo están los pasaportes, pero el pasaporte sí tiene un vencimiento. Pero al ser de carácter legal, debe cumplir un esquema. Hasta las licencias de manejo, las actas de matrimonio, las libretas militares, las actas de defunción, los testamentos y los registros únicos tributarios. Estos son los documentos que ustedes se van a encontrar desde el punto de vista legal. Ahí podríamos incluir lo que tiene que ver con el registro civil, pero como ustedes más que todos van a estar relacionándose con la parte de la cédula de ciudadanía, digamos que el uno reemplaza al otro, pero tienen la gran característica, al igual que lo que tiene que ver con el esquema que les explicaba ahorita, que son documentos de carácter, algunos perpetuos, otros no. Profe, ¿y cómo hace uno para saber? Eso va a depender de la autoridad y va a depender de la finalidad del documento. Y en el mismo documento se especifica, tiene esa gran característica que cuando son documentos que vencen o tienen una vida determinada, dentro del punto de vista organizacional, ellos indican. En el caso del pasaporte, especifica cuándo finaliza, cuándo da, digamos, se le acaba la vida útil dentro del componente organizacional. Entonces, ¿qué deben ustedes tener en cuenta dentro de este componente? Dime, Fran. No, o sea, profe, todo va a depender de acuerdo a la empresa en la que estemos trabajando, porque si estamos trabajando de pronto en una clínica y estamos atendiendo a niños, pues el registro civil, el registro civil del bebé o del niño es un documento, hace parte de los documentos legales. Sí, pero si te llega ya una persona adulta, tú debes tener en cuenta que ya el registro civil no te va a servir a ti como soporte de identificación, sino que tienes que pedirle a esa persona la cédula de ciudadanía. ¿Ves? Esa es la parte que ustedes deben aprender a manejar. Ya aprender, digamos, por eso les dije que va a depender de la actividad que ustedes estén llevando a cabo. Y cuando a ustedes les llega la cédula de ciudadanía, en Colombia, digamos que para nosotros es muy sencillo identificar cuándo es una cédula real o no por el tipo de documento, por los hologramas que manejan. ¿Qué deben ustedes aprender en el componente legal? Que una vez más, como lo decía Fran ahorita, va a depender de la actividad que ustedes estén llevando a cabo. Hay empresas que permiten que las personas lleven la fotocopia del documento y les sirve como soporte probatorio. Hay empresas que no. Hay empresas que uno tiene que llevar. Iba a preguntar si... Dime, Nels. Si la cédula dice que está perdida, ¿debe presentar denuncia o el pasaporte le puede sustituir la cédula? Tiene que presentar denuncia de la cédula, a menos que sea un ciudadano extranjero. Mira cuándo funciona el pasaporte, cuando es un ciudadano extranjero y su único medio de identificación en el país es el pasaporte. De resto, te tiene que llevar la cédula de ciudadanía o, en su defecto, una constancia de que la misma está extraviada. Ahora, depende también del tipo de trámite. Y si tú vas a una entidad bancaria a solicitar un crédito, cédula oficial. Tú vas a una entidad bancaria a solicitar un crédito y una fotocopia o una denuncia, no te hacen el procedimiento porque se necesita el documento original para poder hacer. Pesar que está la bioseguridad, no se hace. Sí,
Sí. Profe, ¿y cómo hace uno para saber esa parte? Lo que yo les indicaba a ustedes cuando estábamos viendo servicio al cliente, eso va a depender de las políticas de manejo de información de la empresa. Por eso, cuando ustedes entran a una empresa, lo primero con lo que ustedes se familiarizan es toda esta parte de lo que tiene que ver con las políticas de manejo. A ustedes le van a decir qué tipo de información, cómo lo van a manejar, cuando se trate de documentos, qué tipo de documentos deben pedir, en qué casos es obligación presentar el documento original, ¿cierto? Todo eso ustedes lo van a mirar. ¿Qué es lo único que ustedes deben aprender a identificar cuando se trata de un documento legal, cuando se trata de un documento comercial? ¿Qué debo yo mirar en ese documento legal? Las fechas, debo verificar que concuerde los datos que ahí están, que sean documentos actuales, que no tengan vencimiento. En el caso, por ejemplo, de un testamento que no esté alterado. En el caso de un registro único tributario, valga la aclaración en esta parte, en el RUT, este es el único documento que uno, como tenedor del documento, como dueño de ese documento, nunca entrega el original. El RUT jamás entrega el original. El RUT siempre se entrega una copia. ¿Por qué? Porque es que a uno le entregan ese documento en la DIAN y no te vuelven a entregar otro documento de ese tipo. Es como si te entregaran la cédula. Tú no entregas la cédula, tú entregas una fotocopia de la cédula y cuando se necesita para elemento probatorio, tú llevas la cédula, constatan la información, pero a ti te devuelven tu cédula. Igual pasa con el RUT. ¿Oyeron? Ustedes van a recibir, son copias. Que de pronto pueda pasar que en la empresa en la que ustedes están, por política y manejo de la información, le exijan que sea certificada. Necesito que usted la lleve a la notaría y que me haga el favor y entonces allá en la notaría certifiquen el documento notariado. No hay problema, eso se hace, pero en este caso, si ustedes jamás van a poder pedir el original, ¿oye? Lo que tiene que ver con el RUT. Asimismo, cuando nosotros estamos trabajando entonces dentro de esta escala, una vez pasamos acá, cuando tiene que ver con documentos legales, cualquier tipo de empresa puedes pedir ese documento, Zenaida. Cualquier tipo de empresa o entidad puedes pedir un documento legal. ¿Me escuchaste, Zenaida? Parece que Zenaida tiene problemas con el audio. Vamos a donde Natalie. A ver, Natalie, cualquier tipo de empresa u organización, ¿puedes pedir un documento legal? No, señor. No puede hacerlo, ¿no es cierto? Porque tienen que ser entidades que autorizadas. Autorizadas. Listo. Autorizadas por el Estado para hacer ese tipo de manejo de información. Exactamente, de información. Correcto. O de documento, pues. O de documento. Yo no puedo fabricar una cédula en mi casa, ¿cierto? Correcto. Ni puedo fabricar un registro civil en mi casa, ¿no es cierto? Listo, pues. Denme un segundito, chicos. Bueno. Las uvas que están en la nevera se les puede entregar a Rafa. Tal cual. Ok. Fran, la vida documental, escucha esto, de los documentos legales es igual para todos los documentos, entiéndase, todos los documentos tienen el mismo tiempo de vida. Profe, yo creo que para la empresa sí, y creo que todos tienen la importancia porque al igual son documentos que son de vital importancia para el cliente, cualquier tipo de documento. Entonces, aunque los legales tengan mucho más tratamiento y mucho más cuidado, pues todo tipo de documentos que llegue o de información que llegue de algún cliente debe tener la misma importancia para la empresa. Correcto. Pero acá,
Mira lo que yo te estoy indicando. Yo te estoy preguntando si todos los documentos tienen la misma vida documental, entiéndase, si todos tienen mismo tiempo de permanencia, si todos tienen la misma vigencia, por decirlo así. ¿Todos tienen la misma vigencia? Ah, no, profe, claro que no. En ese caso no. Y cuando entonces tú vas a recibir un documento, exactamente, ¿debes o no debes estar pendiente de si el documento está o no está vigente? Sí, claro, profe. Correcto. Con lo único que yo no Si es tengo que hacer... actual. ¿Sigue? Con lo único que no debo estar pendiente, en el caso de revisar la fecha, es decir, si en ese momento la vida de ese documento continúa vigente, es con la cédula, ¿no es cierto? Porque ahí sí, digamos que es un documento que en el caso de nosotros, al igual que la escritura, es un documento perpetuo. Se muera. ¿Ok? Listo, pues. Entonces, dentro de esa misma escala, nosotros nos vamos entonces ahora con la parte de los documentos administrativos. Ya tenemos documentos comerciales, documentos legales, que hacen parte de los documentos organizacionales, es decir, los documentos de una empresa. En los documentos administrativos, este tipo de documento sirve específicamente para que uno deje un soporte que se haya materializado, bien sea un esquema público o un esquema privado. Profesora, ¿cómo así? Las empresas, dependiendo de su naturaleza, si son empresas públicas o son empresas privadas, así manejan las políticas de manejo de la información. No es lo mismo hacer un acta para la alcaldía que hacer un acta, que es una empresa pública, que hacer un acta para una empresa que se llama RJ45, por decir algo, que se dedique a hacer elementos de bioseguridad. Ellos van a manejar un esquema estandarizado propio con sus políticas internas, de pronto están con el INCONTET. En el caso de la alcaldía, ellos se deben a un esquema que es dictado desde los ministerios que tiene el Estado. Y dependiendo del departamento para el cual ustedes estén trabajando en la alcaldía, así va a ser el esquema o el orden que debe llevar ese documento. Valga la ocasión para así indicarles que aquí en este módulo nosotros nos vamos a centrar en el esquema privado. El esquema público lo vamos a tocar de forma tangencial porque resulta que el esquema público, cuando ustedes entran a trabajar a una empresa pública, a ustedes les hacen una capacitación para que ustedes aprendan el manejo de ese esquema público. ¿Oye? Entonces, dentro de esa misma escala, cuando nosotros estamos haciendo un documento administrativo, esta parte es ni más ni menos que el soporte o la forma como se ve materializada de manera física cualquier acto que se haya llevado a cabo. Por eso era que yo les decía ahorita, todo lo que tiene que ver con el mundo organizacional o el mundo de las empresas siempre se deja un soporte, siempre. Entonces, ¿cuáles son esos documentos que ustedes se van a encontrar? Ustedes ahí se van a encontrar con cartas que pueden ser de distintos tipos. Aquí los vamos a trabajar uno a uno. De hecho, las vamos a construir, las vamos a redactar. Ustedes se pueden encontrar con un memorándum, se pueden encontrar con una circular, con un acta, con un certificado, con una constancia, se pueden encontrar con un correo electrónico, con los sobres, que es esa parte externa que se encarga de proteger la información, o se pueden encontrar con las hojas de vida dentro de ese mismo esquema. Entonces, cada uno de estos elementos, de pronto, hoy, profe, pero ¿por qué tanta información? Usted hoy nos ha bombardeado con una cantidad. Cuando ya termine esta clase, yo lo único que voy a recordar es que usted por allá dijo algo comercial y que después llegó y nos dijo que era algo administrativo. No se preocupen, que esto, poquito a poco, cada uno de estos ítems que yo les acabo de colocar acá, de los documentos administrativos, nosotros los vamos a trabajar uno por uno, los vamos a ir trabajando. Y yo les voy a definir qué es una carta, y les voy a definir qué es un memorándum, qué es una circular, qué es un acta, cómo aprender a diferenciar un certificado de una constancia. Todo eso nosotros lo vamos a estar
mirando acá dentro de este esquema. Entonces, no siendo más, chicos, por el día de hoy, ya para dejarlos así, de pronto descansar un poquito de todo este esquema que les he estado dando, vamos a suspender aquí en los tipos de documentos administrativos con los que nosotros vamos a trabajar. Nosotros mañana vamos a estar trabajando y vamos a mirar cuáles son las funciones que cumplen cada uno de estos documentos y vamos a comenzar a mirar cuál es la estructura que tiene que llevar un documento de carácter administrativo, porque todos los documentos administrativos manejan una escala. Así como ya yo le hice pregunta a ustedes, ahora entonces yo estoy abierta a que ustedes me digan, ¿tienen alguna duda? Sea cual sea, con respecto a la parte de la clase, que no les quedó claro con respecto a esta parte, los escucho. Loraine, Carmen, Zenaida, Angélica, Manuel, Fran, ¿no tienen ninguna duda? Nelcy. Profe, yo llegué un poquito tarde, bueno, tarde a la reunión porque acá llovió mucho y no había luz, pero me voy a poner al tanto. Ok, no te preocupes que yo publico el enlace de la clase. Me imagino que eso mismo debió pasarle a Andrés también. Sí, claro. Okay, acá llovió Por en mi toda la parte, zona. no, profe. Por mi parte no, profe. ¿Quién me dijo por mi parte no, profe? Sí, fue ella. Ah, ok, listo pues. Si no tienen entonces más preguntas, vamos entonces a dar por terminada lo que tiene que ver con la sesión de hoy. Antes de dar por terminada lo que tiene que ver con la parte de la sección de hoy, jóvenes, yo necesito indicarles que para el día viernes yo voy a necesitar que ustedes se agencien
de los materiales que en este momento yo estoy proyectando ahí en pantalla. Necesito que se consigan 2 sobres de Manila, un sobre blanco para cartas, que se consigan una hoja de bloc, tamaño carta, con rayas o sin rayas, no importa. Un bolígrafo, una regla y un lápiz. No tiene que ser nuevo el bolígrafo. El sobre de Manila, profe, tengo sobre de Manila en mi casa, no tiene escrito nada, pero está viejito, fue un sobre que me quedó y lo tengo acá, ¿lo puedo usar? Sí, lo puedo usar, sin problema, ¿oyeron? Eso lo vamos a utilizar para el día viernes, vamos a estar utilizando este material. Profesora, yo definitivamente no pude conseguirlo, se me fue ultra imposible porque no pude salir, porque bueno, en fin, bueno, haces entonces, mira la parte teórica y demás, pero en la medida de lo posible que pueda conseguirlo, por favor, lo consigue para que ese día hagamos aquí el esquema de cada uno de esos elementos, ¿ok? Vamos a trabajar lo que tiene que ver con la parte de las normas de presentación de los sobres y ubicación de la información. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Los espero mañana sin falta. Igualmente. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.